El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Cukier 2000, Seven el Monarca, Mauro MD, Cruz Alberto, Kensi, Wilbert Hernández, Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, XX Laureano Omega XX, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioka, Hugo Andrada, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540 y Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio. Parte 22. Capítulo 102, 5. Técnica de seducción. Aunque Fern parecía enojada, la chica de cabello morado se parecía a un pez globo hinchado, lo que era inesperadamente adorable. Esta vista hizo que Ash suspirara con resignación. Con un gesto despreocupado, sacó el bolso de Sein y lo arrojó junto al hombre que seguía tendido en el suelo. He estado hablando tanto tiempo, y ha sido inútil, pero este chico se enoja y de repente me escucha. Sein miró el bolso con incredulidad, dudando de sus propios ojos. Porque Ash siempre ha adorado a Fern, dijo Frieren riendo, negando con la cabeza. Sin embargo, al volverse hacia Sein, su expresión se tornó mucho más seria. Sein. ¿Qué? Te odio de verdad. Así que he decidido que te unas a nosotros, aunque tenga que obligarte. ¿Qué? ¿Por qué? Es muy raro, ¿verdad? Y. ¿Qué pasa con tu equipo? Sein, alarmado por la repentina declaración de Frieren, miró a Ash y Fern en busca de confirmación. Pero solo vio a Ash dándole una palmadita a Fern en la cabeza. Fern, que al principio parecía incómoda, ahora lucía una sonrisa dulce e inocente. La atmósfera entre ambas era extrañamente armoniosa. Por un momento, Sein quedó completamente confundido. ¿Qué pasaba con Fern, quien se suponía que debía cuidar de ellos dos? ¿Y qué clase de extraña dinámica existía entre ellos? Aún así, después de que se marcharan, Sein regresó en silencio a la taberna. Lágrimas amargas de derrota le escocían en los ojos mientras se ponía a regañadientes la ropa que el jefe de la aldea le había quitado. Solo en la fría noche, miró hacia el vasto cielo, exhaló una bocanada de humo y finalmente regresó a la iglesia, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Sein nunca podría haberlo anticipado, ni tampoco podría comprender cómo Ash era tan hábil con las cartas, especialmente para ser su primera vez jugando. Pero Fern y Frieren tenían sus sospechas. Basándose en lo que conocían de Ash, era fácil adivinarlo. Lo más probable era que hubiera hecho trampa. En circunstancias normales, Ash probablemente habría perdido desde el principio. Pero fracasar no era su naturaleza. Dada la velocidad absurda que Ash había demostrado al derrotar al maestro de la montaña, no sería sorprendente que hubiera usado esa misma velocidad jugando a las cartas con los aldeanos. Hacer trampa abiertamente habría sido pan comido para él. En todo caso, habría sido extraño que no los hubiera aplastado a todos. Ni siquiera un rey de las apuestas experimentado tendría ninguna posibilidad contra esa velocidad de mano. Como guerrero en la cima de la humanidad, la participación de Ash en un simple juego de cartas con los aldeanos solo podía tener un resultado: acoso, como había señalado Fern. Normalmente nadie pensaría en apostar contra una figura tan formidable, pero, maestro Ash, ¿en serio, qué se supone que debo decirle?, murmuró Fern. Su enojo inicial se desvaneció cuando Ash le acarició la cabeza con cariño. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómoda al ver a Ash admitir con tanta calma que usaba su velocidad para hacer trampa. Ash, que debería haber sido una figura extraordinaria, no solo se había rebajado a jugar a las cartas con los aldeanos, sino que además había hecho trampa abiertamente. ¿Y ahora? Yacía en silencio en su cama, tapándose con la colcha y fingiendo dormir. Aunque Fern intentaba regañarlo, Ash permaneció impasible, sin ofrecer respuesta. Al final, Fern solo pudo suspirar, recordarle que se cepillara los dientes antes de acostarse y regresar a su habitación a empacar su equipaje. Frieren, sin embargo, se quedó. Seguía sentada en la silla junto a la cama de Ash, balanceando las piernas distraídamente. Tras una larga pausa, lo miró y, sin previo aviso, levantó las piernas y deslizó sus pies fríos bajo la colcha. Los presionó directamente sobre su estómago. Despierta. Fern se ha ido y tengo algo que decirte, dijo con naturalidad. ¿Eres siquiera educado? Refunfuñó Ash, ajustándose aún más la colcha. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Quién mete los pies en la cama de otro? Y.
Me quité los zapatos y los lavé antes de acostarme, interrumpió Frieren, completamente despreocupado. Tan pronto como Ash abrió los ojos, comenzó a quejarse, pero antes de que pudiera terminar, Frieren, inexpresivo, respondió con una única respuesta. Sus palabras lo silenciaron por un momento. Luego, con un profundo suspiro, se recostó de lado y la miró con expresión seria. Aunque quiero felicitarte por quitarte los zapatos, debo decir que tu falta de sentido común sigue siendo increíblemente grosera. ¿En serio? ¿Pero no dijiste una vez que los amigos no deberían preocuparse por nimiedades? Nos conocemos desde hace miles de años, ¿verdad? Al fin y al cabo, cuando me despertaste, simplemente... Muy bien. Dejemos ese tema de lado por ahora. Tú ganas. Ash se incorporó bruscamente, interrumpiéndola. Parecía desesperado por cambiar de tema. Su voz estaba teñida de exasperación. Hablemos de lo que sea que quisieras hablar. ¿Qué? ¿Te sientes culpable de repente? Frieren, aunque inusualmente torpe, podía entender más o menos sus pensamientos después de todo el tiempo que habían pasado juntos. Pero no era momento de bromas. Dejó los pies metidos en la cama para calentarse, con la mirada fija en él. Hablando despacio, dijo. Ese Sein, no debatamos si puede ser compañero, pero creo que debería convertirse en aventurero. Porque ves tu yo del pasado en él, ¿verdad? Ash, aún de lado, abrió la colcha y echó otro vistazo a sus pequeños pies, cubiertos con medias negras. Decidió no hacer más comentarios y, en cambio, suspiró, apoyando la barbilla en una mano. Su tono se volvió despreocupado. Es precisamente porque ves tu yo del pasado en el que no te gusta. Por eso sentías ese inexplicable odio a la misma raza, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántos años crees que nos conocemos? Sonrió levemente, bostezó y se recostó, cerrando los ojos como para evitar mirarla, alguien demasiado familiar para él. Quizás te conozco mejor que tú mismo. ¿En serio? Bueno, es una posibilidad, aunque me molesta un poco que me hayas descubierto, murmuró Frieren, con un tono destilando fingido desdén. Sin embargo, bajo sus palabras, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Su voz cambió, tornándose juguetonamente provocativa, pero inexplicablemente suave. No me subestimes. Puede que no sea tan lenta como crees. ¿Cómo lo sabes? Me estás ocultando algo, algo muy importante. ¿Crees eso? Sí. Pero no te presionaré. Esperaré, porque eres mi amigo más importante. Frieren lo miró fijamente, y su leve sonrisa se encontró con sus ojos cuando estos se abrieron de nuevo. Eso es un poco sorprendente, admitió Ash. Tómalo como una grata sorpresa. Y. Hasta el día en que tu vida llegue a su fin, esperaré a que me lo cuentes todo. En lo que parecía una noche normal, Ash y Frieren compartieron un raro momento de honestidad, aunque fue solo la punta del iceberg. A la mañana siguiente, sin embargo, Frieren parecía como si nada hubiera pasado. Quizás avergonzada por sus palabras sinceras de la noche anterior, actuó como si la profunda conversación no hubiera sido más que un sueño fugaz. Con su energía habitual, atrajo a Fern y Ash a las festividades del Festival de la Cosecha, todo mientras presionaba a Sein con un entusiasmo implacable. A pesar de ser un sacerdote aficionado a la bebida, la carne, el tabaco y el juego, Sein resultó ser sorprendentemente diligente en la aldea. Ayudaba a preparar las decoraciones, asistía a los agricultores en la recolección de verduras y se encargaba de otras tareas sin quejarse. El sacerdote borracho, Sein, se preparaba afanosamente para el Festival de la Cosecha y les pidió a Ash y Fern que se unieran a él. Sin embargo, antes de que pudieran dedicarse a sus tareas, Frieren los arrastró, reclutándolos para sus propios esfuerzos mientras intentaba constantemente persuadir a Sein para que se uniera a su causa. A pesar de los intentos de Sein por disuadirlos, fue inútil. No podía ignorar los sueños y esperanzas que brillaban en sus ojos, sueños que él mismo había albergado alguna vez. Esas miradas, llenas de una fe inquebrantable en un futuro mejor, contrastaban marcadamente con su yo actual. Su entusiasmo juvenil era como el de viejos amigos que nunca se habían dejado vencer por las dificultades de la vida. Era tan deslumbrante que le costaba aceptarlo. Sin embargo, entre los tres, Ash era diferente. Ash no albergaba los mismos sueños brillantes ni las mismas esperanzas elevadas que Frieren y Fern. Incluso mientras trabajaban juntos, Sein no pudo evitar recordar la extraña sensación de disonancia que percibió cuando Ash dejó la iglesia. Había sido fugaz, casi ilusoria, pero le hizo preguntarse por qué Ash se sentía tan fuera de lugar allí. Ash se distinguía en más de un sentido.
A diferencia de Frieren y Fern, cuyos ojos brillaban de aventura y ambición, Ash no encarnaba el espíritu despreocupado de un aventurero. Aunque actuaba con un espíritu libre, había una tensión subyacente en él, como si siempre estuviera preparado para la batalla. Su autodisciplina era inigualable. Practicaba incansablemente a diario. Este marcado contraste con el estilo de vida de Sein le provocó al sacerdote una punzada de vergüenza. Estar cerca de los tres le daba a Sein una extraña sensación de desarraigo. Parecían personas completamente distintas, cada una con su propia energía y atmósfera. Y, sin embargo, Frieren y Fern parecían confiar en Ash más que en nadie. Esta inexplicable confianza despertó la curiosidad de Sein sobre su pasado, pero no importaba cuánto tiempo pasara, nunca obtuvo respuestas. De la misma manera, la negativa firme de Sein a unirse a Frieren la dejó sin una solución clara. Tras mucha deliberación, una noche, Sein se encontró observando a Ash practicando magia junto al río, cerca de la iglesia. Frieren, sentado cerca, le dio un codazo repentino. Parece que Sein y tú se llevan sorprendentemente bien. Deberías tener alguna idea de cómo convencerlo de que se una a nosotros, ¿verdad? Ash la miró brevemente antes de responder. Le gustan las hermanas mayores. Ya lo sabía, dijo Frieren, cruzándose de brazos. Pero es igual que tú. Se niega a reconocerme como la hermana mayor. Obviamente soy mayor que todas ustedes, es raro. Ella inclinó la cabeza confundida, claramente incapaz de comprender su perspectiva. ¿Qué es tan difícil de entender? Pensó Ash, echando un vistazo a su pequeña figura y pecho plano. No pudo evitar suspirar para sí mismo, pero antes de poder expresar sus pensamientos, Fern, que notó su reacción, tuvo que contener la risa. Ajena a sus pensamientos, Frieren simplemente ignoró su confusión. Se levantó bruscamente, con una expresión repentinamente resuelta, como si hubiera llegado a una conclusión. No hay otra opción. Aunque realmente no quiero hacer esto, es la única opción que me queda. A juzgar por cómo lo dijiste, ya puedo decir que no es una buena idea, murmuró Ash. Confía en mí. Te mostraré mi encanto de hermana mayor. Declaró Frieren con una sonrisa segura. Ash, sin embargo, no se impresionó. Se cubrió la cara con la mano y negó con la cabeza con un suspiro. Ya me imagino perdiendo toda tu dignidad en los próximos años. ¿De qué estás hablando, maestro Ash? Preguntó Fern. Lo entenderás pronto, respondió Ash con un tono cargado de resignación. HMPH. Frieren hinchó las mejillas con fingida molestia, pero no dejó que la molestara. En cambio, guió al grupo hacia el río cerca de la iglesia, con una determinación inquebrantable. Después de esperar un rato junto al río, Frieren finalmente vio su objetivo. Frieren emergió rápidamente de entre los arbustos y llamó al sacerdote que se dirigía a la iglesia. Sein. ¿Eh? Sein se giró con cautela, suponiendo que tramaba algo nuevo. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. Frieren se llevó la mano derecha a los labios, los frunció y le lanzó un beso, terminando con un exagerado sonido chu. Por un momento, el aire pareció congelarse. A Sein le tomó unos segundos procesar lo sucedido. Se giró hacia Ash con la mirada perdida y preguntó, confundido, ¿qué está haciendo esta persona? Ash, visiblemente avergonzado, se frotó la frente, intentando ocultar la incomodidad. Como puedes ver, se supone que es un beso fugaz. Mientras tanto, Frieren permanecía orgullosa, con las manos en las caderas, con una expresión de suficiencia que no delataba ninguna conciencia de sí misma. Jeje, Sein hizo una mueca como si se hubiera tragado una mosca. Ya veo, pero ¿por qué demonios me mandaste un beso de repente? En pocas palabras, respondió Ash con voz resignada, ella está tratando de mostrar su encanto y convencerte de que te unas a nosotros por tu propia voluntad. Lo absurdo de la situación hizo que Ash quisiera cavar un agujero en el suelo y desaparecer. El rostro de Sein se contrajo aún más de incomodidad y agitó la mano con desdén. Te lo ruego, llévate a esta niña. Rápido. Ash suspiró profundamente, compartiendo el sentimiento. Ya lo tenía planeado. Agarró a Frieren por la nuca y se giró para marcharse, intentando salvar la poca dignidad que le quedaba. Sin embargo, justo cuando empezaban a alejarse, Ash vio a Fern cerca, con el rostro enrojecido y la boca tapada. Su reacción lo pilló desprevenido. ¿Qué sucede contigo? Fern tartamudeó, con la voz llena de admiración. Frieren-sama, qué maduro. Qué sexy. Ash se quedó paralizado, momentáneamente estupefacto. ¿El niño que crié resultó así? ¿Debería llamar inocente a Fern o algo completamente distinto?
Ash no podía decidirse. En cambio, sintió que le acosaba un dolor de cabeza inminente. ¿Soy la única persona normal aquí? Ash no pudo evitar cuestionar su realidad. Mientras tanto, Frieren, arrastrada hacia atrás, se acarició la barbilla pensativa. Qué extraño, funcionó tan bien antes. Y Mei incluso se desmayó cuando lo hice, pero Eiter, Eisen y Ash no reaccionaron en absoluto. Ash dejó escapar un largo suspiro y murmuró. ¿Alguna vez has considerado que podrías haber sido engañado? Pero Frieren negó con la cabeza con seguridad. El maestro dijo que los demasiado jóvenes son inútiles, lo que significa, no soy joven, después de todo. La interrumpió Ash, exasperado. Pareces una niña pequeña, así que no tienes derecho a llamar jóvenes a los demás. De verdad, es raro que alguien caiga en tu trampa. Espera un momento. Exclamó Frieren. Usó su agilidad para zafarse del agarre de Ash. Con renovada determinación, frunció los labios de nuevo, le besó la mano izquierda y le lanzó un beso, esta vez desde una distancia incómodamente cercana. Una vez más, añadió un chu exagerado por si acaso. Ash se quedó paralizado y completamente insensible. Ajá. Así que era cuestión de distancia. Esta cercanía sin precedentes dejó incluso a Ash sin palabras. Frieren sonrió triunfante. Pero su presunción no duró mucho. Menos de 3 segundos después, Ash salió de su aturdimiento, levantó el puño y le asestó un puñetazo en la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Frieren se agachó, agarrándose la cabeza con dolor. Lo siento, respondió Ash con seriedad, con expresión seria. Me sentí insultado y actué por impulso. Ni siquiera suena como si te estuvieras disculpando. Eso es porque no soy sincero. Honestamente, me siento mejor después de golpearte. Bastardo. Frieren estaba furioso, dispuesto a tomar represalias, pero Ash meneó la cabeza con exasperación. Sin esperar a que ella reaccionara, se alejó, dirigiéndose hacia Sein, quien todavía estaba de pie cerca, frotándose las sienes como si estuviera contemplando cómo escapar de ese grupo de inadaptados. Capítulo 103. El viaje. A pesar de que Ash la había golpeado en la cabeza, la percepción de Frieren de sus acciones le dio grandes esperanzas en él. Después de todo, ella había sido la única que se había esforzado durante ese tiempo. Y aunque no quería admitirlo, en el fondo sabía que Ash era al menos un poco más inteligente emocionalmente que ella. Mientras que Frieren rebosaba optimismo, el estado de ánimo de Sein era todo lo contrario. Los besos voladores, que parecían más una broma que cualquier otra cosa, solo reforzaron su creencia de que ese grupo simplemente estaba jugando con él. Cuando Ash se acercó a él por primera vez por iniciativa propia, Sein dejó escapar un largo suspiro de alivio. Dando una calada profunda a su cigarrillo, sonrió con ironía y dijo, ¿cansado ya de jugar a las casitas? ¿Estás aquí para rendirte por ellos? No es eso, respondió Ash tranquilamente. Sein arqueó una ceja. Ah, ¿así que aún no te rindes? Por tu forma de actuar, parece que te da igual si me uno o no. ¿Solo le sigues la corriente por diversión? Ash se encogió de hombros. A mí personalmente no me importa, pero Frieren no soporta a la gente como tú. Gente que le recuerda demasiado a sí misma, que se contiene por alguna razón. Lo menos que puedo hacer es ayudar un poco. Sein rió con amargura. ¿Qué? ¿Sigues mimándola aunque siempre están peleándose? Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Discutir un poco es normal, ¿no? Respondió Ash con un gesto de impotencia. Pero dejemos de hablar de trivialidades. Ambos somos hombres, así que iré directo al grano. ¿Qué quieres decir? Deja de darle vueltas al asunto y dime la verdadera razón por la que te niegas a irte de la ciudad. Y no, decir es demasiado tarde no te servirá. Esa no es la verdad, al menos no ahora. Sein suspiró profundamente, frotándose las sienes. De verdad eres más persistente que Frieren. Ante la mirada inquebrantable de Ash, Sein se rascó la cabeza a regañadientes y cedió. Para poner fin a sus molestias, decidió decir la verdad. La razón por la que Sein se negó a irse no fue demasiado complicada, pero sus orígenes se remontan a su pasado. Cuando Sein era un niño, un hombre llamado Eiter llegó al pueblo e invitó a su hermano mayor a unirse a la ciudad santa. Para los sacerdotes de las zonas rurales del norte, esta era una oportunidad única. El puesto incluía un aumento salarial significativo, mejores condiciones de vida y un estatus social elevado. La oferta incluso incluía permiso para que Sein viviera en la ciudad santa con su hermano. Era el tipo de oportunidad que ninguna persona racional rechazaría. Pero el hermano de Sein se negó.
Escuché su conversación por casualidad desde detrás de la puerta, comenzó Sein con un tono melancólico. Mi hermano decidió quedarse aquí, sirviendo como sacerdote rural el resto de su vida, todo para que yo no perdiera a mis padres y el hogar donde crecí. Exhaló una bocanada de humo, viéndola ascender, y su expresión se tornó amarga. ¿Cómo puedo, precisamente yo, abandonar a mi hermano, irme de esta aldea y perseguir un sueño? Simplemente no puedo hacerlo. Ash guardó silencio un momento y luego asintió. Ya veo. Lo entiendo. Si lo entiendes, entonces vete. No puedo, dije que lo entiendo, interrumpió Ash, pero tu hermano no estaría de acuerdo con tu razonamiento. Quizás te preguntes como un forastero cómo yo pudo llegar a esa conclusión, pero piénsalo. ¿No te animó activamente a unirte a nosotros? Ash interrumpió a Sein con un tono tranquilo pero firme. Mientras Sein permanecía allí, atónito, Ash lo miró fijamente y, en voz baja y con reproche, dijo: Tu hermano te aprecia mucho, pero has malinterpretado sus intenciones. Hasta cierto punto, estás diciendo arbitraria y unilateralmente: hago esto por tu bien, ¿no es así? Yo solo, ¿por qué nunca le preguntaste qué tipo de persona quiere que seas? ¿De verdad quiere verte cargada de remordimientos como este? La expresión de Sein se volvió vacía cuando las palabras de Ash calaron en él. El cigarrillo que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Mientras sus labios se movían ligeramente, como si quisiera responder, el sacerdote, su hermano mayor, apareció de repente a su lado. Avanzando con expresión furiosa, levantó la mano y abofeteó a Sein. Sein. Así que esto es lo que te ha estado causando tanta angustia. Yo solo, no me compares contigo. Jamás me arrepentí de mi decisión de entonces. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a seguir arrepintiéndote? Hermano, cubriéndose el rostro en estado de shock, Sein miró fijamente a su hermano mayor, con los ojos abiertos por la incredulidad y el asombro. Ash, mientras tanto, se dio la vuelta en silencio y se alejó, dejando a los dos hermanos conversando. Regresó donde Frieren y Fern esperaban, dándoles tiempo para reconciliarse. Ash no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo por haber resuelto la situación con tanta facilidad. Seguramente Frieren y Fern quedarían impresionados con sus esfuerzos. O eso creía. No puedes acusar a otros de actuar unilateralmente, diciendo hago esto por tu bien, cuando tú mismo has hecho lo mismo. Frieren lo miró fijamente. Antes pensabas que sería mejor que alguien adoptara a Fern, ¿verdad? Fern frunció los labios, visiblemente molesta. Maestro Ash, por favor, reflexione sobre sus acciones. ¿Por qué todavía recuerdas lo que pasó cuando eras pequeño? Ash sintió una oleada de vergüenza que lo invadió. ¿Cómo se las había arreglado para lastimarse mientras sermoneaba a alguien? ¿No era este el momento de regodearse en su propia sabiduría? ¿Cómo había llegado a esto? Cubriéndose la boca, bajó la cabeza con frustración, tan descorazonado que casi se agachó para escapar de esta dura realidad. Al atardecer, junto al río cerca de la iglesia, Ash yacía en el césped, contemplando el horizonte ardiente y reflexionando sobre su vida. Se oyó un leve sonido de pasos acercándose, acompañado del acre olor a humo de cigarrillo. La voz de Sein rompió el silencio, teñida de melancolía. Tenías razón, me disculpé con mi hermano. ¿Sí? Pero no me malinterpretes, siempre ha sido un hermano muy amable. Nunca me ha pegado, ni siquiera de niños, admitió Sein con un suspiro de culpa. Y aún así, dejé que un hermano tan amable me pegara hoy. ¡Qué familia tan tranquila! Ash no pudo evitar comparar la familia de Sein con su propio pasado con Aura. Suspiró para sus adentros, reflexionando sobre la enorme diferencia entre humanos y demonios. Aunque la familia de Sein parecía cálida, Ash no podía librarse de la amargura de sus propias experiencias. Siendo alguien que había intentado hacer el bien, ¿por qué lo habían tratado tan diferente? ¿Por qué su bondad había pasado desapercibida en comparación con la de los sacerdotes que se entregaban a vicios como la bebida y los festines? Sein, sentado a su lado y mirando la puesta de sol, inclinó la cabeza con curiosidad ante las reflexiones de Ash. Ahora que lo pienso, parece que tienes una hermana menor. ¿Cómo te llevas con ella? Claro, yo también soy un hermano cariñoso. De pequeños, dependíamos el uno del otro. Ella siempre se apresuraba a encargarse de todo el trabajo, tan responsable que me rompía el corazón. Ni siquiera podía detenerla. ¡Qué hermana más maravillosa! Sí. Así es como esperaba que fuera mi hermana. ¿HMM? ¿Lo esperaba? No es nada. No te preocupes. Sein parecía preocupado por algo, pero tras dudarlo un momento, decidió olvidarlo.
Olvídalo, en fin, he decidido convertirme en aventurero. Voy a perseguir a ese tipo. ¿Sí? Respondió Ash con indiferencia. Mi objetivo en este viaje es encontrarlo, cumplir ese aburrido sueño de la infancia que compartimos. Hasta entonces, me quedaré con ustedes. ¿Sí? ¿No debería ser este el momento de emocionarse? Ash, ¿por qué sigues tan frío e indiferente? ¿No puedes mostrar al menos un poco de la emoción necesaria? Protestó Zane indignado. Porque si me importa o no depende del momento. Si digo que no me interesa, pues no me interesa. Si digo que sí, pues quizás sí me interese un poco, respondió Ash con aire despreocupado. La verdad, solo estoy pasando el rato con mis hijos después del entrenamiento. Zane se quedó desconcertado por un momento ante la franqueza de Ash. ¿En serio? ¿Por qué viajas? Te lo dije, es solo un paseo. Entonces, ¿qué hay de lo que dijiste sobre mí antes? ¿Estabas diciendo cosas malas sobre mí? No pude evitarlo. Quería impresionar a los niños, pero parece que tuvo el efecto contrario. Ash suspiró abatido. Cuando Fern se sentó a su lado, Ash se quedó en silencio, sin querer continuar la conversación. Zane, en silencio por un momento, de repente recordó algo y preguntó. Hablando de eso, ¿cuál es tu propósito? Visitar las dos capitales más grandes de los países vecinos, respondió Frieren distraídamente, hojeando un libro mientras estaba sentada junto a Ash en el césped. Si es posible, también planeo visitar el cielo. ¿El cielo? ¿De verdad necesitamos ir allí? ¿No iremos allí después de morir? ¿Puede ir también Lord Zane? Preguntó Fern con insistencia, sin levantar la vista, mientras acomodaba con cuidado la ropa arrugada de Ash. La pregunta hizo que Zane se mostrara cauteloso. Se giró hacia Ash con cierta inquietud. ¿Este chico me odia? ¿No es normal? A los niños no les gustaría un tío como tú. Deberías aprender de mí. No. Este niño solo se está haciendo cargo de ti ahora mismo, ¿no? Zane miró al perezoso Ash, que bebía a sorbos, y luego a Fern, quien parecía algo disgustada, pero ordenaba diligentemente la ropa de Ash. A pesar de conocerlos desde hacía tiempo, Zane aún no entendía la dinámica entre ambos. Al final, decidió no profundizar más en el asunto. En cambio, miró al cielo, extendió la mano como si quisiera alcanzar el sol poniente y susurró. Es un poco tarde, pero debo actuar ya, para aprovechar los últimos vestigios de mi juventud y mis sueños. ¿Qué hace este tipo? ¡Qué infantiles!, murmuró Ash, incapaz de resistirse a quejarse. Al oír esto, Fern frunció el ceño levemente y lo reprendió suavemente. Maestro Ash, incluso si es la verdad, no debería decir esas cosas. Es muy malo criticar a alguien delante de ellos. Ash es tan inmaduro. Ustedes los adultos son como yo. Se guardan las cosas para sí mismos, bromeó Frieren con una sonrisa de satisfacción mientras pasaba a otra página de su libro. Aunque ambos parecían reprender a Ash, la extraña charla entre los tres dejó a Zane rojo de vergüenza. Retiró la mano, mirándolos con una mezcla de vergüenza e irritación. Ahora por fin entiendo por qué ustedes tres son compañeros. Hablando de eso, Fern, tengo ganas de hacer una barbacoa esta noche, dijo Ash de repente. ¿Barbacoa? Claro, respondió Fern tras pensarlo un momento, con una sonrisa en el rostro. Nos vamos mañana de todos modos, así que comamos bien juntos antes de irnos. Ash no prestó atención a la vergüenza de Zane, Fern lo ignoró casualmente y Frieren mantuvo la cabeza agacha, absorta en su libro, claramente desinteresada en responder a las quejas de Zane. Sus personalidades son tan maravillosas. Como tío que nunca se había sentido tan humillado, ni siquiera en ropa interior, Zane apretó los dientes y pronunció las palabras. En ese momento, lamentó profundamente su decisión. ¿Por qué me uní a este extraño equipo? Pero ahora se dio cuenta de que no tenía otra opción. Este era el único equipo de la aldea, y su fuerza era innegablemente fiable. Más allá de sus peculiares personalidades, no presentaban defectos evidentes. Así que, a pesar de su reticencia, Zane partió con ellos a la mañana siguiente, dejando atrás el pueblo que había sido su hogar durante toda su vida. Con la sonrisa y la bendición de los aldeanos y su hermano, emprendió un viaje que ya llevaba 10 años pendiente. Después de dejar el pueblo, incluso con la incorporación de Zane, la dinámica del grupo apenas cambió. El viaje transcurrió con una fluidez inusual, a pesar de la constante charla y el caos que los acompañaba. Sin embargo, oye, ¿no creen que a este equipo le falta algo? ¿Algo muy importante? Zane, que iba delante, se giró de repente y preguntó a los demás con seriedad.
Tenemos a Ash como vanguardia, y también tenemos magos y sacerdotes. Frieren reflexionó un momento, claramente considerando la pregunta. Fern, sin embargo, respondió de inmediato con contundencia. Un ladrón, ¿verdad? Al fin y al cabo, Lady Frieren siempre activa las trampas de los cofres del tesoro. No, no creo que un ladrón sea tan útil. Lo que realmente nos falta es una simple hermana mayor, respondió Ash sin rodeos. Antes de que Fern pudiera mirarlo con desaprobación, señaló rápidamente a Zane. Por supuesto, esta no es mi opinión. Es claramente lo que él piensa. Claro. Zane apretó los puños, con los ojos llenos de lágrimas, mientras daba 2 pasos hacia adelante. Una hermana mayor sexy y madura. No soy solo yo, Ash claramente también quiere una. Espera, espera. No he dicho eso. Protestó Ash de inmediato, visiblemente irritado. Maestro Ash, si tiene algo que decir, dígalo sin rodeos. Fern se puso las manos en las caderas y lo miró fijamente. No me enojaré, de verdad, solo dígalo. Atrapado bajo la mirada implacable de Fern, Ash titubeó. Con torpeza, pasó un brazo por encima del hombro de Frieren y rió secamente. ¿No está Frieren aquí? ¿Por qué iba a estar pensando en una hermana mayor cualquiera? Oh. Ash, ¿por fin has reconocido mi encanto de hermana mayor? Frieren lo miró, con la expresión iluminada por la sorpresa y un toque de orgullo. Murmuró para sí misma. Debió ser el beso fugaz de la última vez, ¿verdad? El amo no mentía después de todo, soy una mujer pecadora. Sí, ese, respondió Ash con rigidez, forzando un asentimiento. ¿En serio, de verdad se cree estas tonterías? Ash logró mantener la compostura, pero de repente sintió unas ganas incontenibles de empujar a Frieren por el acantilado cercano y dejarla refrescarse en el río. Pero antes de que pudiera sumirse en sus pensamientos, Fern habló, horrorizada. Maestro Ash, ¿es usted un lolicón? Creí que eras mi camarada. Exclamó Fern, con una mezcla de sorpresa y decepción en su voz. Pero no esperaba que fueras tan hereje. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con un tipo así? La indignación de Fern fue inocente y desinformada, pero Zane, al notar la creciente incomodidad de Ash, decidió aprovechar la situación. Conteniendo la risa, Zane puso cara de arrepentimiento y dijo, es una verdadera lástima, ¿quién hubiera pensado que Ash se convertiría en esto? Ash solo pudo agachar la cabeza, frustrado, lamentando en silencio su destino. Viajar con este grupo caótico siempre parecía terminar con él convertido en el blanco de las burlas de todos. Capítulo 103, 5. Reiniciado la maldición del sueño, el despertador inesperado. Al darse cuenta de que la situación se estaba poniendo inesperadamente complicada, Ash suspiró en silencio. Soportando las miradas de todos, decidió que no valía la pena discutir más. Sin decir una palabra más, aceleró el paso, dejando a los demás atrás y dirigiéndose al frente, con la esperanza de un momento de soledad. En esta estación donde el calor y el frío se mezclaban, Ash recorría un sendero que discurría junto al acantilado. El resplandor del sol poniente traía un atisbo de la calidez primaveral, mientras que la noche que se acercaba traía consigo un viento gélido y cortante. La combinación de ambos creó una atmósfera inesperadamente agradable, que sin saberlo le levantó el ánimo. Mientras continuaba por el camino, Ash pronto notó un pueblo ubicado entre las montañas y los bosques no muy lejos. Desde la distancia, el pueblo ofrecía una escena pintoresca y pintoresca. Las casas de piedra estaban dispersas ordenadamente, con sus techos de tejas naranjas brillando suavemente bajo la luz del sol poniente. No era extravagante, pero irradiaba la sencillez rústica y la tranquilidad de la campiña norteña. Sin embargo, qué silencioso. Al ser el primero en llegar, Ash no pudo evitar notar el inusual silencio que envolvía la aldea. Incluso el viento parecía soplar con suavidad, como si no quisiera perturbar la quietud. Deambuló por las calles vacías, sintiéndose cada vez más confundido, hasta que dobló una esquina y llegó a la pequeña plaza del pueblo. Lo que le saludó le hizo detenerse bruscamente. En la plaza y frente a las casas, los aldeanos yacían dispersos en el suelo, sin excepción. Algunos estaban acurrucados, otros despatarrados, pero ninguno se movía. No se oía ningún sonido, ni gritos, ni gemidos. Aunque sus pechos subían y bajaban con respiraciones lentas y regulares, era como si estuvieran atrapados en un sueño interminable. Ash examinó rápidamente la zona, sintiendo una creciente inquietud al darse cuenta de que toda la aldea había sucumbido a este extraño fenómeno. No había caos ni señales de lucha, solo una quietud escalofriante, acompañada por la visión de innumerables figuras dormidas.
Los demás llegaron poco después y sus reacciones variaron mientras contemplaban la inquietante escena. Aunque el extraño sueño era inquietante, Ash se movía por la plaza con serenidad. Sein, a pesar de su frecuente nerviosismo, se acercó con la diligencia de un sacerdote, agachándose junto a uno de los aldeanos caídos para evaluar su estado. Mientras tanto, Fern se aferró nerviosamente a la manga de Ash, su voz temblaba ligeramente mientras preguntaba: «Maestro Ash, ¿qué está pasando aquí?» «Maldición», respondió Ash simplemente. «¿Maldición?», repitió Fern, abriendo mucho los ojos. «Te leeré historia de la magia antes de ir a dormir esta noche», bromeó Ash con una leve sonrisa. «Esta vez sí que lo leeré. Lo digo en serio», exclamó Fern, con el rostro enrojecido por la determinación y la vergüenza. «¿En serio?», preguntó Ash, levantando una ceja con escepticismo. «Por supuesto». Ash negó con la cabeza con una risita. «Siempre dices que cambiarás, pero sigues siendo el mismo, ¿verdad? Te he dicho tantas veces que lo estudies por ti mismo, pero nunca lo haces. Sinceramente, ¿a quién te pareces?». Él le revolvió el cabello juguetonamente, provocando que Phylen frunciera los labios con frustración. Se sintió indignada, una vez más tratada como una niña. Pero si inflaba las mejillas y armaba un berrinche, solo confirmaría la percepción que él tenía de ella. «¿Cómo puedo demostrar que soy adulta?», pensó, soportando las burlas de Ash. Avergonzada, miró a Frieren en busca de ayuda. Frieren simplemente sonrió, como diciendo: «La próxima vez que te enojes conmigo, recuerda perdonarme solo una vez». Finalmente, Frieren se aclaró la garganta, interrumpiendo el momento. «Entre los demonios y monstruos, existen muchas magias que escapan a la comprensión de las técnicas mágicas humanas. Estas magias pueden causar diversas condiciones anormales, y las clasificamos como maldiciones. ¿De verdad no hay manera de arreglar esto?», preguntó Fern nerviosa, con el rostro tenso. «¿Significa esto que la aldea no se puede salvar?». «No, solo la magia humana no funciona. La magia de la diosa es diferente», explicó Frieren. «Recuerdo que la magia de la diosa está escrita en las sagradas escrituras», intervino Fern. «Y, en la mayoría de los casos, solo los sacerdotes pueden usarla, ¿verdad?». «Exactamente», asintió Frieren. «La magia de la diosa se parece a la magia de los demonios en un aspecto. La mayor parte está sin resolver, y sus principios siguen siendo completamente confusos. Incluso los sacerdotes dependen de la llamada protección de la diosa, que es completamente innata y no se puede adquirir posteriormente. Como resultado, es casi imposible para la gente común usar la magia registrada en las escrituras». Tras terminar su explicación, Frieren fijó la mirada en Ash. Estaba sentado en una casa ajena, comiendo tranquilamente una cena preparada por el anfitrión ausente, quien, por desgracia, se había desmayado antes de que pudieran comerla. Frieren sonrió con picardía. «Claro, dije casi imposible, pero es aún más raro que alguien como Ash sea completamente incapaz de usarla. Estoy aquí sentado comiendo tranquilamente. ¿Por qué me metes en esto?». Ash levantó la vista con expresión inocente, deseando claramente una comida tranquila. Mientras tanto, Fern, sentada a su lado, lo miró fijamente un buen rato antes de suspirar con impotencia. «Maestro Ash, ¿es esta la comida de alguien más?». «Ahora que no tiene dueño, me pertenece», respondió Ash sin dudarlo. «Si tienes hambre, cocinaré». «No está bien comer la comida de otros», reprendió Fern suavemente. «Es solo un cambio de sabor», dijo Ash con indiferencia, dándole otro bocado al pollo. Miró a la mujer inconsciente en el suelo y añadió: «Además, esta maldición es problemática. Puede que no despierten pronto. Deberías comer rápido, así nos será más fácil irnos enseguida». «Señor Ash, si sigue así, me enojaré muchísimo». Aunque el tono de Fern se mantuvo mesurado, había severidad en su voz. Ash hizo un gesto de desdén con la mano. «Es broma. Aunque solo fuera para darte un buen ejemplo, no los dejaría así sin más. ¿No deberías ser tú quien brinde la ayuda directamente? ¿Por qué me toca a mí?», refunfuñó Fern, ruborizándose ligeramente ante las palabras burlonas de Ash. Ash no respondió más, simplemente mostró una pequeña sonrisa mientras continuaba comiendo la comida frente a ella. Poco después, Sein regresó de examinar a los aldeanos con expresión preocupada. «Esto es complicado. No puedo determinar con exactitud qué tipo de maldición es. Solo sé que es muy singular». «¿En serio? Ash, has estudiado maldiciones a fondo, ¿verdad?», preguntó Frieren, abriendo un poco los ojos al volverse hacia Ash. «¿Qué clase de maldición es esta?».
Ash se recostó, pensando un momento antes de responder. He visto esto antes entre los monstruos cautivos del reino de Esther. Si no me equivoco, es la maldición de la subespecie Flor del Caos. ¿El reino de Esther tiene esa clase de monstruos? Frieren frunció el ceño, visiblemente perturbado. De verdad no les da miedo ser invadidos, ¿verdad? Cautivo o no, enfrentarse a un monstruo así sin las debidas precauciones es una sentencia de muerte, añadió con gravedad. Ni siquiera un equipo de héroes tendría ninguna posibilidad si no tuviera una torre marina para contrarrestar la Flor del Caos. Un solo paso en falso significaría la aniquilación. Sus palabras no eran una exageración. Una criatura como la Flor del Caos podía diezmar incluso a aventureros experimentados. La expresión de Frieren se tornó más seria al hablar. Incluso aquí, en esta aldea, seguimos dentro del alcance de la Flor del Caos. Si nos estuviera cazando activamente, ninguno de nosotros tendría ninguna oportunidad. Fern también percibió algo inusual en el aire, aunque la naturaleza de la amenaza se le escapaba. Si los demás no se lo hubieran dicho, ni siquiera se habría dado cuenta de que estaban siendo atacados. Frieren no tenía ni idea de cómo disipar la maldición ni podía determinar el origen del ataque. Frustrada, se volvió hacia Sein, quien estaba igualmente preocupado. ¿Y tú? ¿Sabes cómo eliminarla? Es posible, admitió Sein tras una pausa. Pero es problemático. Requiere un ritual y varios accesorios específicos. Sinceramente, sería mucho más fácil lidiar directamente con la fuente de la maldición. ¿Puedes localizar la fuente? Preguntó Frieren. Puedo reducirlo a una dirección general, pero esa es nuestra única opción ahora mismo, respondió Sein, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. Carecía de los materiales necesarios y del tiempo para realizar el ritual correctamente. No había alternativa. La aldea seguía bajo la influencia de la maldición, y sus efectos persistían. Ni siquiera Sein podía garantizar que no sucumbiera si tardaba demasiado en prepararse. Al fin y al cabo, la protección de la diosa solo lo hacía resistente a la maldición, no le otorgaba inmunidad total. Tras decidir que eliminar la maldición con la magia de la diosa era demasiado impráctico, el grupo decidió rastrear su origen. Sin demora, partieron hacia el bosque junto a la aldea. El bosque se extendía mucho más allá de la aldea, y la ubicación exacta del origen de la maldición seguía siendo incierta. Para cuando el grupo había avanzado significativamente, la noche había caído y la oscuridad envolvió el bosque. El agotamiento empezó a pasar factura. Como magos y sacerdotes, su resistencia física no era mucho mejor que la de la gente común, así que no les quedó más remedio que descansar un poco y prepararse para las posibles batallas que se avecinaban. Ash, sentado junto a una pequeña fogata que había encendido para protegerse del frío de la noche, sintió un leve tirón en la esquina de su ropa. Al girarse instintivamente, vio a Fern, la chica de cabello morado, luchando por mantener los ojos abiertos. Apenas podía levantar la cabeza, pero su mirada permanecía fija en él, con voz suave e inestable. Maestro Ash, ¿qué debo hacer? No creo que pueda soportarlo más. Si tienes sueño, descansa, dijo Ash con dulzura, sonriéndole. Le puso una mano en la cabeza y la acarició suavemente. No te preocupes, te despertaré cuando te sientas cómoda de nuevo. Entonces, por favor, murmuró, con una leve sonrisa de alivio en los labios. Mañana prepararé tu desayuno favorito. Sus palabras se fueron apagando hasta convertirse en un susurro. Antes de que pudiera terminar, perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo junto a él. Incluso dormida, su pequeña mano se aferraba con fuerza a su ropa, negándose a soltarla. La imagen le recordó a Ash su infancia. Noches en las que se aferraba a él en busca de consuelo durante sus sueños inquietos. Sein, al observar la escena, no pudo ocultar su sorpresa. Esta niña confía mucho en ti, ¿verdad? Incluso en una situación como esta, creyó completamente en tus palabras y encontró la paz. Para ser sincera, intervino Frieren desde donde descansaba cerca, a veces me preocupa esa niña, Fern. Apuesto a que, aunque Ash la engañe algún día, seguirá inventando excusas para él. Suspiró y negó con la cabeza. Ash arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Estás celoso? Quizás un poco, admitió Frieren con una sonrisa burlona. Pero me preocupa más qué le pasará a ella si mueres. Solo pensarlo me da dolor de cabeza. Aunque me llevo bien con Fern, no creo que pueda ocupar tu lugar en su corazón. Ash rió entre dientes ante su extraña preocupación y negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Todos somos irreemplazables en el corazón de alguien. Yo tampoco podría reemplazarte en el suyo. No tiene sentido preocuparse por eso.
¿En serio? Supongo que es cierto, concedió Frieren, observando cómo Ash cortaba con cuidado la esquina de su ropa y la usaba para envolver a Fern. La recostó con cuidado contra un árbol, la cubrió con una sábana y creó una barrera protectora alrededor de su pequeño cuerpo. Aunque aún sentía cierta inquietud por el futuro, Frieren no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Pero es raro oírte decir algo tan sensato. ¿Qué papel tengo en tu corazón? Preguntó Ash, con una expresión entre divertida y exasperada. Bueno, Frieren ladeó la cabeza, fingiendo pensar seriamente, pero no respondió. En cambio, se volvió hacia Zane. Hablando de eso, Zane, tu magia no puede despertar temporalmente a Fern. Es un poco difícil, admitió Zane. Sin el ritual adecuado ni las herramientas necesarias, podría despertarla, pero solo duraría unos 5 segundos como máximo. Entonces no lo uses ahora, aconsejó Frieren. Supongo que es lo mejor, asintió Zane, mirando a la chica que dormía profundamente cerca. Aunque parecía tranquila, Zane no podía evitar su preocupación. Como alguien que aún no se había sucumbido al sueño, la situación lo agobiaba. A pesar de saber lo fuerte que era Frieren, era difícil sentirse completamente tranquilo. Después de todo, su grupo aún no había forjado la confianza profunda que les permitiría confiar plenamente el uno en el otro en momentos como este. Tras el sueño de Fern, el grupo no descansó mucho. Conscientes de los efectos cada vez más graves de la maldición, se obligaron a seguir adelante, empujando sus cuerpos cansados a través del denso bosque al amparo de la noche. Zane, a la cabeza, se esforzaba por localizar el origen de la maldición. La tensión era palpable en su voz mientras gritaba sin girar la cabeza. Ya casi llegamos. La reacción está muy cerca. Está cerca. En serio. Murmuró Frieren débilmente. Se aferró al borde de la ropa de Ash para sujetarse. Su agotamiento era evidente en su postura encorvada. Zane, si encuentras al monstruo, despiértame a mí o a Ash, eres sacerdote, luchar no es tu fuerte. Su voz se fue apagando al añadir. No luches sola, Ash o yo podemos luchar, aunque solo sean 5 segundos, definitivamente puedo. Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se rindió. Zane se giró alarmado justo a tiempo para ver a Frieren desplomarse como una cometa con la cuerda rota. Pero antes de que cayera al suelo, Ash reaccionó con rapidez, abrazándola. La llevó hasta un árbol cercano, la recostó con cuidado y la rodeó con una barrera protectora. ¿En serio?, murmuró Ash, con un tono de burla mientras la miraba inconsciente. Si ya no podías aguantar más, ¿por qué no lo dijiste antes? Ahora tengo que colocar la barrera 2 veces. ¿Eh? Zane lo miró con incredulidad. Abrió la boca, dudó y la volvió a cerrar, intentando expresar la creciente inquietud que el comportamiento de Ash le despertaba. No fue hasta un momento después que lo comprendió. No solo Frieren había sucumbido a la maldición. Incluso los magos del legendario héroe habían caído inconscientes tras atravesar la aldea maldita. De hecho, la mayoría de los guerreros habrían caído hacía mucho tiempo. Aún así, Ash estaba perfectamente. A pesar de las horas de caminata por el bosque maldito, parecía tan enérgico como siempre. Finalmente, Zane no pudo contener su asombro. Un momento. Eres un guerrero, ¿verdad? ¿Cómo es posible que incluso magos legendarios se hayan desmayado, y tú, sin la protección de la diosa, sigas despierto y completamente ileso? ¿No te lo dije? De hecho, sé un poco de magia, respondió Ash con indiferencia, restándole importancia a la pregunta. En realidad, su resistencia tenía poco que ver con la magia. La verdadera razón residía en su linaje demoníaco. Los demonios tenían una resistencia natural a este tipo de maldición, una necesidad dada su incapacidad para recibir la bendición de la diosa o ejercer su magia. Sin dicha resistencia, los demonios estarían indefensos ante los monstruos que usaban este tipo de habilidades. Por supuesto, esto no era algo que pudiera explicarle a Zane. Pero Zane no estaba convencido. Su mirada escéptica se clavó en Ash mientras murmuraba. ¿Un poco de magia? ¿De verdad intentas hacerla pasar por plausible? Esa explicación es un insulto a mi inteligencia. Capítulo 104. La mañana prometida. La respuesta casual de Ash dejó a Zane sintiéndose engañado, y no pudo resistir el impulso de dar un paso adelante y sacudirlo por los hombros. ¿Un poquito? ¿Solo un poquito? ¿Hablas en serio? Sus palabras sonaban más como una queja frustrada que como una pregunta genuina, pero antes de que pudiera presionar más, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si algo masivo se acercara.
El repentino temblor hizo que Sein abandonara su interrogatorio. En cambio, observó los alrededores con cautela, con la voz tensa, mientras decía sin girarse: ¿De verdad estás seguro? Déjame aclarar algo. Solo conozco un poco de la magia de combate de la diosa. No esperes que derrote a un monstruo capaz de lanzar una maldición de este nivel. Está bien. Ya pensaré en algo cuando llegue el momento, respondió Ash con indiferencia. No, mejor llevo a Frieren conmigo, insistió Sein, todavía inquieto. A pesar de la aparente confianza de Ash, Sein no podía confiar plenamente en él. Con una maga tan fuerte como ella, me sentiría más tranquilo, aunque solo pueda luchar 5 segundos. ¿Realmente no confías en mí, eh? ¿Tienes algún logro que me haga confiar en ti? No, pero somos compañeros. ¿No deberías tener un poco más de fe en mí? De ninguna manera. Si no puedes con esto, la aldea y yo estamos perdidos. Ash suspiró, exasperado pero comprensivo. Aunque pudo resistir la maldición, la insistencia de Sein en involucrar a Frieren era más una señal de su nerviosismo que de falta de fe. Para tranquilizarlo, Ash retiró la barrera y lo alzó con cuidado en brazos. Decidió no dar explicaciones. A veces, ser anónimo es más peligroso, al igual que los grandes demonios sin nombre suelen ser los más temibles. Sein, a la cabeza, aferraba con fuerza su libro sagrado y avanzaba con cautela, con cada paso cargado de tensión. Intentó calmarse respirando profundamente, mientras sus ojos recorrían el bosque en busca del origen de la maldición. La atmósfera ominosa se volvió más densa y los nervios de Sein estaban a flor de piel. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho. Pronto, entraron en un claro y los ojos de Sein se fijaron en la verdadera forma del monstruo responsable de la maldición. Era, como Ash había especulado, una subespecie de la flor del caos. La apariencia de la criatura era tan extraña como desconcertante. Una enorme y vibrante flor florecía en su cima, con sus coloridos pétalos brillando tenuemente. Debajo de la flor había una red de enredaderas y ramas verdes y retorcidas, que semejaban las patas de un pulpo de pie. A pesar de su naturaleza vegetal y su altura de tan solo 2 o 3 pisos, se movía con una gracia sobrecogedora, usando sus frágiles ramas y hojas como pies improvisados para deslizarse por el suelo. Su cuerpo brillaba con un brillo espejado, amplificando su presencia sobrenatural. Las 3 armas de la diosa. Aunque empapado en sudor frío, Sein no dudó. En cuanto el monstruo pareció notarlos, abrió su libro sagrado y desató su magia de ataque más poderosa. 3 rayos dorados y radiantes surcaron el aire, apuntando directamente al núcleo anidado en el centro de los pétalos de la flor del caos. El hechizo era preciso, diseñado para golpear al objetivo con una fuerza letal. Pero, para su sorpresa, la flor del caos reaccionó con una velocidad increíble. En un instante, cerró la pequeña abertura entre sus pétalos. 3 de sus anchas y brillantes hojas se movieron con precisión quirúrgica, interceptando los rayos dorados. Lo que ocurrió después dejó a Sein completamente atónito. La luz dorada, en lugar de penetrar las hojas, se refractó. Los rayos se dispersaron en innumerables fragmentos, rebotando en el bosque circundante como una deslumbrante lluvia de meteoritos, dejando estelas de luz a su paso. ¿Cómo es posible? ¿De verdad puede reflejar magia?, exclamó Sein con voz cargada de incredulidad. Se dio la vuelta y sus grandes ojos se posaron en Ash, que estaba dejando tranquilamente a Frieren debajo de un árbol cercano. Ash, sin inmutarse por el arrebato de Sein, ajustó la posición de Frieren antes de ponerse de pie y sacudirse las manos. Al ver la aparente falta de urgencia de Ash, Sein no pudo contener la ansiedad. Gritó: «Deja de perder el tiempo con Frieren. Puede reflejar magia. Date prisa». Está bien, no te pongas tan nervioso. ¿No te dije que me encargaría?», respondió Ash, sacudiendo la cabeza con impotencia. En ese momento, la flor del caos dirigió su atención hacia Ash. Con una velocidad sorprendente, lanzó una de sus enormes hojas, del tamaño de un coche, para intentar aplastarlo. Ash no se inmutó. En cambio, levantó una mano con calma y la agitó como si quitara de encima una pequeña molestia. De repente, una oleada de relámpagos púrpuras brotó de las yemas de sus dedos, crepitando como una violenta tormenta. La tranquila noche se quebró bajo el rugido ensordecedor de energía. Auge. La hoja reflectante, como un espejo, de la flor del caos fue destruida en un instante. La fuerza destructiva del rayo no se detuvo allí. Se abalanzó como una marea imparable, desgarrando el cuerpo del monstruo con precisión despiadada.
En un abrir y cerrar de ojos, la flor del caos se topó con una fuerza abrumadora e incomprensible. Su enorme figura quedó completamente desmantelada, hecha pedazos irreconocibles. Para Sein, la escena era completamente surrealista. Momentos antes, había estado a punto de llorar a Ash, asumiendo que usar magia contra un monstruo capaz de reflejarla equivalía a un suicidio. Pero la realidad que se desplegó ante sus ojos desafió toda lógica. El suelo bajo la flor del caos se derrumbó al quedar su cuerpo aplastado en fragmentos y enterrado. La fuerza del ataque de Ash comprimió al monstruo como un pulpo bajo una prensa hidráulica. Más allá del área de destrucción, escombros y vísceras se dispersaron como hojas en una tormenta. Lo que quedó fue devastación. Un cráter lleno de los restos de una criatura que una vez irradió terror. Sein se quedó paralizado por la conmoción y el miedo. Aunque Ash estaba de su lado, la cruda demostración de poder hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Cuando Sein finalmente se recuperó de su aturdimiento, se giró hacia Ash. Tenía los ojos muy abiertos y la voz temblorosa al decir: ¿A esto le llamas, solo un poco de magia? Dije algo de magia, respondió Ash casualmente, como si acabara de realizar una tarea mundana. ¿Cómo puede ser esto mágico?, exclamó Sein, abalanzándose incrédulo. Agarró a Ash por los hombros y lo sacudió con fuerza. Nunca había visto algo tan exagerado en mi vida. No seas tan dramático. ¿No es tu primera vez fuera de la aldea? ¿Qué clase de magia habrás visto?, bromeó Ash con tono desenfadado. Aún así, todavía tengo sentido común. ¿En serio? Pero te lo dije desde el principio. Soy bastante capaz. Tú eres quien no me creyó, replicó Ash con una sonrisa burlona. No. Esto ni siquiera es capaz, protestó Sein, sacudiendo la cabeza frenéticamente como un sonajero. Ash rió entre dientes ante la reacción exagerada de Sein, negando con la cabeza. No te preocupes por los detalles. Al fin y al cabo, es tu culpa por dudar de mí desde el principio. No me interesa de quién es la culpa. Incluso si me equivoqué, ¿cómo lo hiciste? Esa cosa claramente podría reflejar magia, ¿verdad?, preguntó Sein, con una voz teñida de incredulidad. Ash ofreció una explicación sencilla. Todo lo que tenía que hacer era superar el umbral de su capacidad reflectante. Es tan fácil decirlo. En realidad es bastante simple, respondió Ash encogiéndose de hombros. Maldita sea. Es de esos tipos fuertes por naturaleza, ¿no?, murmuró Sein en voz baja, con evidente frustración. Bueno, me consideran fuerte, admitió Ash con una sonrisa. Estoy tan celoso, gritó Sein, levantando las manos con exasperación. Sein dejó escapar un profundo suspiro. No uno simple, sino de esos que delatan una envidia genuina. Estaba tan celoso que, medio en broma, quiso morder un pañuelo para desahogar su frustración. Al ver la reacción exagerada de Sein, Ash no pudo evitar sentirse divertido. Aunque no creía que valiera la pena presumir ante este sacerdote bebedor de vino y carnívoro, una expresión de suficiencia se dibujó en su rostro y decidió provocarlo aún más. Por supuesto, Ash no explicó la mecánica de su ataque. No había mencionado cómo funcionaba su magia, con sus avances graduales, ni la fuerza opresiva de su hechizo de trueno. No era necesario. La pura destreza mágica bastaba para abrumar. Tras un momento de envidia y asombro, Sein por fin recuperó la compostura. Aunque no pudo recuperarse del todo de la sorpresa, logró serenarse y miró a Ash con un respeto renovado, como si su opinión sobre él hubiera cambiado por completo. Ya eres increíblemente fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto? Para que un día pueda conquistar este mundo, por supuesto, respondió Ash con una sonrisa juguetona. ¿Qué es esto? ¿Una gran declaración de dominación mundial? Sein no pudo evitar reír, negando con la cabeza. El mundo está tan tranquilo ahora, ¿de qué estás hablando? ¿De verdad hay paz?, preguntó Ash, con un tono aún alegre. Bueno, al menos en general, parece tranquilo, probablemente. Sein se quedó en silencio. Como alguien que había pasado toda su vida en la aldea, bajó la cabeza pensativo, luchando claramente por conciliar su limitado conocimiento con el mundo exterior. Mientras tanto, Ash permaneció imperturbable. Cargó con naturalidad a Frieren, que seguía profundamente dormida en el suelo, y la cargó sobre su hombro sin molestarse en despertarla. Sin mirar atrás, se adentró en el bosque. Solo bromeaba. Volvamos rápido. Claro, sé que es una broma, murmuró Sein, suspirando amargamente mientras lo seguía.
Pero viniendo de ti, ese tipo de broma no me hace tanta gracia. Mientras caminaban de regreso, Sein no pudo evitar mirar la espalda de Ash. Un pensamiento lo asaltó. Si Ash alguna vez se convertía en un villano, ¿quién podría detenerlo? No se le ocurrió ninguna respuesta. Al final, Sein solo pudo descartar la idea, considerándola una broma ridícula. Es solo una broma, ¿verdad? Aunque la razón le decía que debía ser una broma, Sein no podía quitarse de la cabeza una extraña e inexplicable sensación de inquietud. Aún así, incapaz de encontrar una solución a semejante situación, negó con la cabeza vigorosamente y apartó ese pensamiento de su mente. Como Ash no despertó a Frieren ni a Fern, los dos durmieron pacíficamente toda la noche, ayudados por los efectos persistentes de la flor del caos. Madrugada. Mientras la luz del sol acariciaba suavemente su rostro, Fern abrió lentamente los ojos, nublados por el sueño. El cálido resplandor del sol le trajo una sensación reconfortante, como si disipara la fatiga de la noche anterior. Ante ella, la serena belleza del bosque se desplegaba como una pintura viviente, bañada por la suave luz del amanecer. Se estiró con un zumbido de satisfacción, saboreando el momento. Poco a poco, su mente se aclaró y recordó los sucesos de la noche anterior. Mirando a su alrededor instintivamente, su mirada se posó en Ash, sentado cerca, leyendo un libro tranquilamente. Cuando Ash la notó, levantó la cabeza y saludó a Fern con su habitual sonrisa amable. «Buenos días, Fern. Parece que dormiste bien». «Sí, buenos días, maestro Ash», respondió Fern con voz cálida y sincera. La inquietud de la noche anterior se había disipado por completo. En cambio, una indescriptible sensación de consuelo y gratitud la invadió. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al mirar a Ash. Esta escena no pasó inadvertida para Sein. Miró a Frieren, quien rara vez se despertaba temprano, y se acercó rápidamente con una expresión inusualmente seria. «Tengo que preguntar, ¿de verdad esos dos no se han casado todavía? ¿De qué demonios estás hablando tan temprano?» Frieren puso los ojos en blanco, visiblemente indiferente. «Al menos, compórtate como un clérigo y deja de pensar en esas tonterías». Todavía medio dormido, Frieren miró a Sein con una mirada que sugería que no tenía esperanza. Sein, reprendido, dudó brevemente de sí mismo. Quizás el problema sea mío, pensó, aunque la idea se desvaneció rápidamente, reemplazada por nuevas emociones. Como representante del equipo y único sacerdote, Sein asumió la responsabilidad de despertar a los aldeanos malditos, quienes habían caído en un sueño anormalmente profundo. Cuando despertaron, le expresaron su gratitud, en particular la de una hermana mayor que habló en nombre de la aldea. Su amable sonrisa y su sincero agradecimiento disiparon todas las preocupaciones y la confusión de Sein. Para cuando dejaron la aldea para reanudar su viaje, el rostro de Sein aún conservaba un leve rubor, y las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa de felicidad. Esa sensación de felicidad persistió durante un tiempo incómodamente largo, para gran irritación de los demás. «Maestro Sein, esto es asqueroso», murmuró Fern con desdén. «Un maestro confiable debería ser alguien como el maestro Ash, recto y poderoso». Ella le lanzó una mirada de desprecio a Sein antes de volverse hacia Ash con una sonrisa llena de respeto y quizás una calidez sutil que era difícil pasar por alto. Frieren, acariciándose la barbilla pensativamente, decidió unirse a la conversación. «No creo que ninguno de los dos sea normal, pero, si lo pienso bien, Ash es un poco más normal». Sein, sin embargo, estaba demasiado absorto en su euforia como para notar sus comentarios mordaces. Lleno de entusiasmo, se acercó a Ash con entusiasmo, le rodeó los hombros con el brazo y sonrió con complicidad. «Oye, ¿no crees que esa hermana mayor era increíble? ¿Cómo se supone que debo responder a eso?», murmuró Ash. Las miradas penetrantes de Fern y Frieren a sus espaldas inquietaron a Ash. No tenía intención de involucrarse en esa ridícula conversación, pues sabía perfectamente que cualquier acuerdo le acarrearía el mismo desprecio que ahora sentía por Sein. «Ah, son solo niños. ¿Por qué dudas tanto, papá? Un hombre de verdad necesita ser descarado. Si tanto te gusta, ¿por qué no te quedas en ese pueblo?», replicó Ash secamente. «Quiero. Pero ya está casada», gimió Sein, apretando los puños dramáticamente. Se arrepintió tanto que se golpeó el pecho y pateó el suelo. «Si lo hubiera sabido, me habría ido del pueblo unos años antes. Así me habría casado con ella». «Realmente lo has pensado bien, pero ¿no se les prohíbe a los sacerdotes casarse? Vamos. ¿Podrías decir que los sacerdotes no pueden fumar, beber, comer carne ni jugar?
Está bien. Tú ganas. Ante la personalidad desenfrenada de Sein, Ash se quedó momentáneamente sin palabras. Ni siquiera él sabía cómo responder. Dado lo escandaloso que ya era Sein, la idea de que rompiera otra regla no era tan sorprendente. Sin embargo, las miradas gélidas a sus espaldas incomodaban cada vez más a Ash. De alguna manera, el simple hecho de participar en esta conversación lo había implicado en las tonterías de Sein.